Audiolibros en 15 minutos. Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. Las donaciones ayudan a las instituciones a mantener su independencia. Si quiere entender cómo administrar sus inversiones institucionales, primero debe comprender por qué las inversiones, en particular las dotaciones, son tan importantes. Pero primero, ¿qué entendemos por donación? Una donación describe las donaciones entregadas a una universidad por donantes individuales o grupos de donantes. Por ejemplo, en el siglo XIX, un alumno le dio a la Universidad de Yale 96 acres de tierras de cultivo. Lo que hace que una donación sea especial es que se otorga con el entendimiento de que el capital principal no debe gastarse, solo los intereses. Esto significa que la dotación está diseñada para apoyar financieramente a la universidad a perpetuidad, mientras la institución exista. Y eso es precisamente lo que las hace tan valiosas. Las dotaciones garantizan la independencia estratégica a largo plazo de su institución. Con demasiada frecuencia, cuando su institución requiere apoyo financiero, se ve obligado a aceptar ayuda de fuentes externas. Por ejemplo, en la década de 1970, muchas universidades privadas estadounidenses no tuvieron más remedio que recurrir al gobierno federal para obtener préstamos y becas. Sin embargo, el problema con esta vía de financiación es que estos patrocinadores financieros externos suelen tener su propia agenda para la institución, y su ayuda suele ir acompañada de condiciones en cuanto a la forma en que se gasta su dinero. Esto significa que los líderes de la institución pueden perder el control sobre su propia estrategia de asignación de recursos. El dinero federal que se otorgó a las universidades, por ejemplo, incluía el requisito de implementar nuevas regulaciones en muchas áreas diferentes de las instituciones. También significó que muchas universidades tuvieron que llevar a cabo investigaciones en campos en los que el gobierno quería obtener información. Con una donación, el donante también puede estipular a qué área de la institución desea que se destine su donación financiera. Por ejemplo, muchas donaciones tienen el propósito expreso de proporcionar ayuda financiera a los estudiantes. Sin embargo, dado que la fundación durará décadas, o incluso cientos de años, la influencia del donante disminuirá inevitablemente con el tiempo, y la universidad puede utilizar sus fondos para garantizar que sigan siendo instituciones libres que pueden dirigirse libremente como mejor le parezca, sin interferencias externas. Las instituciones deben considerar tanto el corto como el largo plazo. Los administradores de la dotación tienen dos prioridades principales. La primera prioridad es preservar el poder adquisitivo a largo plazo del activo de dotación. La segunda es garantizar que la dotación proporcione a la institución un flujo de dinero adecuado y estable cada año. Desafortunadamente, estas prioridades a menudo están en conflicto entre sí. Preservar el valor a largo plazo del activo es importante porque el propósito de la dotación es mantener el apoyo mientras la institución exista. Cuando se trata de universidades, por ejemplo, se parte del supuesto de que nunca cesarán sus operaciones y, por lo tanto, el activo de la dotación debe preservarse indefinidamente. En este sentido, existe una tensión inherente a la gestión de la dotación. Las necesidades de los académicos de hoy, u otros beneficiarios de la institución, no deberían recibir ningún beneficio mayor del activo de la dotación que las generaciones futuras de académicos. Por lo tanto, el valor del activo debe mantenerse cuidadosamente a largo plazo. ¿Cómo se logra esto? Implementando una estrategia de inversiones de alta rentabilidad, y aceptando tanto el alto riesgo como el potencial de volatilidad del mercado que conllevan estas inversiones de alta rentabilidad. Sin embargo, este enfoque, si bien equilibra las necesidades de las generaciones futuras con las de los beneficiarios actuales, puede entrar rápidamente en conflicto con la otra prioridad del administrador de la dotación, que es brindar un apoyo financiero suficiente y estable a la institución cada año. Digamos que una universidad decide seguir una estrategia rigurosa para preservar el activo de la dotación. De acuerdo con esta política, el gestor decide gastar únicamente las rentabilidades anuales del activo, menos el coste de la inflación. Durante el primer año de esta política, el activo ofrece una rentabilidad del 10% y la inflación es solo del 4%. Esto proporciona un saludable 6% del valor del activo,
que se distribuirá entre las operaciones de la institución, y el 4% del valor del activo se reinvierte en el activo para tener en cuenta la inflación. Sin embargo, al año siguiente, el mercado se vuelve más volátil, y el activo solo obtiene una rentabilidad real del 2%, con una tasa de inflación más alta, del 7%. ¿Qué debe hacer el administrador de la dotación? Todo lo que pueden hacer es negarse a distribuir ninguno de los beneficios de ese año, y volver a invertir el 2% total en el activo. Pero, por supuesto, esto significa que la institución está comprometida, y es posible que sus actividades ese año tengan que restringirse. En este sentido, ahora se da el caso de que los futuros académicos tienen la ventaja sobre los académicos actuales. Su filosofía de inversión debe incluir 3 herramientas clave. ¿Cuál es su filosofía de inversión? Esto describe sus creencias y principios sobre cómo puede generar un retorno de su inversión de manera efectiva para cumplir con las demandas de su institución. ¿Cómo debería empezar a desarrollar su propio conjunto de principios con respecto a las inversiones? La respuesta es considerar 3 herramientas importantes que le ayudarán a administrar su cartera. La primera de estas herramientas es la asignación de activos, y debería ser la piedra angular de su cartera incipiente. La asignación de activos significa decidir qué clases de activos formarán su cartera, así como qué proporción de sus fondos se dedicará a cada clase. El tipo de clases de activos en las que las instituciones suelen invertir incluyen acciones nacionales y extranjeras, renta fija, activos reales y acciones privadas. Un estudio del año 2000, realizado por los economistas Roger E. Watson y Phil Kaplan, descubrió que las decisiones políticas de asignación de activos eran, de manera abrumadora, el factor más importante para predecir el tamaño del rendimiento de la inversión. La segunda herramienta a tener en cuenta es la sincronización del mercado. Esto describe cuando rompes temporalmente con tus objetivos a largo plazo para tu cartera, a fin de aprovechar las oportunidades del mercado. Por ejemplo, el objetivo de su cartera podría ser invertir el 50% del fondo en bonos, y el otro 50% en acciones. Sin embargo, el administrador del fondo podría observar las condiciones del mercado, y ver que las acciones están de repente mucho más baratas y, por lo tanto, decidir cambiar la cartera para que el 60% sean acciones, y solo el 40% sean bonos. El retorno de la inversión resultante tras esta realineación podría atribuirse a la sincronización del mercado. La última herramienta es la selección de seguridad. Esto se relaciona con la cuestión de crear una cartera gestionada de forma activa o de gestión pasiva. Las carteras pasivas simplemente reflejan a los mercados, y los gestores de carteras pasivas no apuestan activamente en el mercado. Por el contrario, en la medida en que una cartera difiera en su composición de la del mercado real, se puede decir que la gestión activa es responsable de esa parte del rendimiento de la inversión. Cuando un mercado es eficiente, como los mercados bursátiles negociables, cuando se intenta gestionar activamente los valores a menudo se traduce en un menor rendimiento agregado de la inversión. La gestión pasiva es más adecuada en mercados altamente eficientes, como los bonos del gobierno, en los que solo la rentabilidad del mercado influye en los resultados, y la gestión activa de estos valores no supone ninguna diferencia. Sin embargo, en los mercados menos eficientes, como el capital riesgo, el sector inmobiliario o el capital privado, la gestión activa de valores puede generar grandes éxitos, y tiene sentido ser más selectivo en cuanto a los activos individuales que se adquieren. Su cartera debe combinar diferentes activos en proporciones variables. La asignación de activos es tanto un arte como una ciencia, los inversores deberán emplear un buen juicio, así como un análisis cuantitativo riguroso. El primer paso para crear su cartera es elegir sus clases de activos. Con demasiada frecuencia, los inversores toman sus decisiones de asignación de activos analizando qué activos son populares entre otros inversores y en qué proporción. Si sigue a la multitud de esta manera, obtendrá una cartera sin controversia, pero no se adaptará a las necesidades particulares de su institución. Entonces, ¿qué asignación de activos beneficiará realmente a su institución? Para empezar, las carteras institucionales suelen necesitar activos como acciones nacionales, extranjeras y privadas, así como activos reales.
Esto se debe a que es probable que estos activos ofrezcan rentabilidades similares a las de las acciones. Los inversores institucionales también deberán considerar cómo mitigar los riesgos asociados a algunas clases de activos. Esto se logra mediante la diversificación de la cartera, de modo que cada clase de activos se mantenga en una proporción que equilibre sus riesgos con su potencial de ganancias. Pero, ¿cuántas clases de activos deberían incluirse en su cartera? Los inversores no están de acuerdo con la cifra exacta, pero hay algunas reglas generales sensatas a tener en cuenta. Específicamente, no es una buena idea comprometer menos del 5 al 10% de su fondo a ningún tipo de activo. ¿Por qué? Porque la asignación no es lo suficientemente grande como para influir en los resultados totales. Por otro lado, tampoco es una buena idea invertir más del 25 al 30% en ninguna clase de activos, ya que esto conlleva el riesgo de una concentración excesiva. En términos generales, la cartera institucional típica funciona bien con alrededor de 6 clases de activos. Pero, ¿cómo debemos definir las clases de activos? Las distinciones entre las clases de activos se basan en diferencias como la deuda o el capital, los privados o públicos, los líquidos o ilíquidos y la sensibilidad a la inflación o la deflación. Sin embargo, no todos los activos son fáciles de separar en una clase distintiva. Los inversores suelen utilizar activos de renta fija, por ejemplo, para cubrir sus apuestas contra los accidentes fiscales. Sin embargo, no todos los activos de renta fija pueden cumplir esta función. Por ejemplo, los bonos de inversión de bajo grado, al igual que los bonos basura, conllevan un riesgo similar al de la renta variable, aunque desde un punto de vista legal, técnicamente son activos de renta fija. Teniendo esto en cuenta, es útil observar cómo responden dos activos a la misma variable crítica para determinar si pertenecen a la misma clase o no. Por ejemplo, el precio de los activos de renta fija tradicionales disminuye en respuesta a una inflación inesperada. Por el contrario, los bonos indexados a la inflación aumentan de precio en respuesta a la misma variable. Esto indica que pertenecen a clases separadas. Las clases de activos tradicionales se basan en las rentabilidades generadas por el mercado. Cuando definimos las clases de activos, intentamos unir lo similar con lo similar, de modo que terminemos con una recopilación de inversiones bastante uniforme. En este abrir y cerrar de ojos, analizaremos lo que queremos decir cuando hablamos de las clases de activos tradicionales. Las clases de activos tradicionales tienen varios atributos clave. En primer lugar, se basan esencialmente en las rentabilidades generadas por el mercado, a diferencia de las generadas por la gestión activa de la cartera. Esto significa que suelen ofrecer rentabilidades considerables y confiables, lo que ofrece a sus gestores la certeza de que su cartera puede cumplir su misión institucional. Las clases de activos tradicionales se negocian en mercados amplios e invertibles, además de profundos. Todo esto significa que a los posibles inversores se les presenta una amplia gama de opciones accesibles, todas ellas en mercados que se benefician de estar bien establecidos y ser resilientes. Un tipo de clase de activos tradicional es la renta variable nacional. Cuando invierte en capital nacional, es decir, acciones, posee una acción de una corporación estadounidense. Para la mayoría de los inversores institucionales, la renta variable nacional desempeñará un papel muy importante en sus carteras. Esto no es malo. Los instrumentos de renta variable ofrecen una rentabilidad esperada que se ajusta a las necesidades de las entidades de registrar un crecimiento considerable de sus carteras durante un largo periodo de tiempo. De hecho, los estudios muestran que la renta variable nacional cuenta con el mejor historial de rentabilidad a largo plazo de cualquier clase de activos. Los datos recopilados durante un periodo de 200 años muestran ganancias en las acciones estadounidenses de más del 8% anual. Una de las principales ventajas de tener acciones es que, por lo general, existe una armonía de intereses entre los accionistas, es decir, quienes poseen las acciones, y los gerentes corporativos que controlan la empresa en la que se mantienen las acciones. Esto se debe a que, en términos generales, estos gerentes se benefician cuando aumenta el valor para los accionistas. Por ejemplo, cuando la rentabilidad de la empresa mejora,
no solo los accionistas obtienen una mejor rentabilidad, sino que los gerentes corporativos suelen recibir bonificaciones financieras. Al menos en teoría, las acciones nacionales, en forma de acciones estadounidenses, también ofrecen protección a su cartera contra la inflación de precios en la economía en general. Esto se debe a que cualquier inflación que se produzca debería reflejarse en el aumento de los precios de las acciones y, por lo tanto, el valor de su cartera también debería aumentar. Dicho esto, en realidad, el mercado de valores tiene una reputación desigual a la hora de incorporar los aumentos de la inflación en el costo de las acciones. A principios de la década de 1970, por ejemplo, la inflación hizo que el poder adquisitivo estadounidense cayera un enorme 37%. Sin embargo, en lugar de aumentar su valor, los precios de las acciones también cayeron, un 22%. Esto significó que los inversores sufrieron pérdidas del 51%, una vez ajustadas por inflación. Teniendo esto en cuenta, los economistas han llegado a la conclusión de que las acciones son un fantástico baluarte contra la inflación a largo plazo, pero no siempre ofrecen mucha protección contra el aumento de los precios a corto plazo. Invertir en activos alternativos requiere un buen juicio. Las clases de activos alternativas, como los bienes raíces y el capital privado, proporcionarán a su cartera de inversiones mayores rendimientos a cambio de un cierto nivel de riesgo. Alternativamente, ofrecen una menor cantidad de riesgo, pero con una cierta cantidad de rentabilidad. Al incluir clases de activos alternativas en su cartera, depende menos de la renta variable nacional y otros valores negociables. Esto se suma a una cartera muy diversa. Es importante destacar que los activos alternativos suelen tener un precio más eficiente que los activos tradicionales, lo que significa que los gestores de inversiones con buen juicio y conocimiento de mercados específicos tienen la oportunidad de aumentar sustancialmente el valor de sus carteras. Pero para que esto suceda, debe gestionar activamente su cartera. Analicemos más de cerca un tipo de inversión que se asocia a clases de activos alternativas, la rentabilidad absoluta. Una estrategia de inversión de rentabilidad absoluta implica mantener posiciones en valores negociables que aprovechen las ineficiencias. Estas posiciones no se correlacionarán con sus inversiones tradicionales en acciones y bonos. Si esto suena arriesgado, lo es. Sin embargo, los gestores de rentabilidad absoluta utilizan sus habilidades y conocimientos para reducir este riesgo. Por ejemplo, prestan atención a los acontecimientos actuales e intentan predecir cómo afectarán estos eventos a los mercados financieros. Estos eventos pueden ir desde una fusión entre dos compañías hasta una empresa que se declaró en quiebra recientemente. Eventos como estos suelen crear oportunidades para comprar valores atractivos a un buen precio, porque el entorno legal y regulatorio en torno a estas empresas fusionadas o en quiebra ha cambiado temporalmente. Los inversores impulsados por los eventos reconocen estos cambios y conocen en profundidad cómo afectarán a la valoración de los valores correspondientes. También se crean oportunidades para los inversores impulsados por los eventos porque otros inversores carecen de los conocimientos necesarios para determinar cómo los eventos financieros, como las fusiones o las quiebras, afectan realmente al valor de sus valores. Cuando estos inversores desinformados se enteran de que se está produciendo una fusión u otro evento financiero, venden sus valores en la empresa afectada. Especialmente cuando se trata de valores que pertenecen a empresas en quiebra, muchos inversores están dispuestos a vender sus valores casi a cualquier precio. Cuando los inversores hacen esto en masa, se crea una enorme oferta de estos valores en dificultades en el mercado, por lo que los inversores astutos, impulsados por los eventos, pueden comprarlos a bajo precio, con atractivas perspectivas de rentabilidad. Sin embargo, incluso con estas oportunidades, las estrategias de inversión basadas en eventos no pueden proteger completamente a los inversores de los cambios en el mercado financiero. Por ejemplo, existe la posibilidad de que una fusión que los inversores estaban seguros de que se llevaría a cabo no se complete realmente, y el inversor quede en una posición poco rentable. La buena gobernanza de la cartera es un equilibrio cuidadoso entre supervisión y autonomía. Crear una cartera de inversiones sólida y bien estructurada requiere un buen proceso de gobierno. Esta gobernanza conduce a una cartera adecuada a las necesidades de la institución
y el proceso debería fomentar una sincronización de mercado eficaz y establecer importantes relaciones de inversión. Una de las primeras decisiones que deben tomar las instituciones con respecto a sus carteras es seguir una política de gestión de inversiones activa o pasiva. Decidirse por un curso de gestión activa no está exento de riesgos. Más específicamente, la institución debe poder identificar a los gerentes activos con las habilidades, el conocimiento y los instintos necesarios para tener éxito. Además, las estrategias de gestión activa generalmente requieren que la institución dedique importantes recursos a su cartera. Cuando las instituciones intentan aplicar una estrategia activa sin contar con el apoyo y las capacidades adecuados, el resultado suele ser una rentabilidad decepcionante. Si una institución no cuenta con los recursos necesarios para que la gestión activa sea un éxito, entonces puede decidir seguir una estrategia de gestión pasiva. En la práctica, esto hará que su cartera sea una empresa mucho más sencilla y sin intervención, lo que probablemente presente un riesgo menor. Sea cual sea la ruta que elija una institución, su cartera aún debe ser gestionada, no solo por un grupo de personas, sino por dos. El primer grupo que necesitará es un comité de inversiones. Este comité es similar a una junta directiva, que es responsable de la estrategia general de la cartera. Este equipo senior evalúa cuidadosamente las recomendaciones de inversión que hace el segundo grupo de gerentes, el personal de inversiones. Este es el equipo que decide el curso de acción en áreas como la asignación de activos y la política de gastos. Además, presentan argumentos persuasivos a favor de estas acciones ante el comité. El personal de inversiones de la institución debe ser capaz de crear una base intelectual sólida para sus recomendaciones. Sin esta base, las decisiones de inversión pueden recaer en personas ad hoc o desinformadas. Al establecer su proceso de gobierno, debe tener en cuenta cómo quiere que piensen sus equipos de gestión de inversiones. Un desafío particular es que los departamentos de inversión emplean a un grupo de personas, el comité de inversiones, para supervisar las actividades de otro grupo, el personal de inversiones. El problema con este enfoque basado en grupos es que con demasiada frecuencia puede fomentar el pensamiento grupal. Esto ocurre cuando los miembros del grupo participan con demasiada facilidad en la creación de consenso, de modo que todos los miembros del grupo llegan rápidamente a conclusiones similares sobre todos los temas en cuestión. Los procesos de buena gobernanza tienen en cuenta esta tendencia al pensamiento grupal y encuentran formas de facilitar el pensamiento independiente y las actitudes contrarias dentro del departamento de inversiones.